La Primera Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero hasta el momento. Quitó la vida a millones de personas. Pero, ¿por qué estalló? ¿Cómo acabó el civilizado continente europeo envuelto en una guerra de tales dimensiones? Para responder a esta compleja pregunta, necesitamos retroceder mucho antes. A lo largo de la historia, Alemania no ha sido un país como tal, estaba dividida en muchos territorios. Lo más parecido era el Sacro Imperio Romano Germánico, que duró más de 1000 años, hasta que en las guerras napoleónicas quedó disuelto. Su sustituto fue la Confederación Germánica. Con el auge del nacionalismo, se hizo necesario unificar a Alemania en un solo país, pero dos países querían ser el eje, Prusia y Austria. Se resolvió en la Guerra Austro-Prusiana de 1866, en la que Austria fue derrotada. Los prusianos crearon la Confederación Alemana del Norte, que excluía a Austria. Solo les quedaba un rival que se opusiera a la unificación, Francia, que no veía con buenos ojos el surgimiento de un poderoso vecino. Pero Prusia le pegó una paliza en la Guerra Franco-Prusiana de 1870. El Imperio Alemán fue proclamado en el mismísimo Palacio de Versalles. Fue entonces cuando Bismarck, el canciller de Alemania, cometió su mayor error: ceder a la presión popular que quería humillar a Francia y anexar Alsacia y Lorena, dos provincias fronterizas. Los franceses se picaron muchísimo y no olvidarían esta afrenta, querían la revancha. Alemania intentó ganarse a Francia apoyándola en sus empresas coloniales, pero no lo consiguió, y esta guerra fue el inicio de la enemistad franco-alemana. Desde entonces, Alemania y Francia serían acérrimos enemigos. La nueva Alemania tenía tres vecinos importantes: Francia, Austria-Hungría y Rusia. Bismarck temía que se aliaran contra ella. En cambio, si solo dos de ellos se aliaban, el tercero impondría demandas excesivas para unirse a Alemania. La solución fue aliarse con dos de los tres, y como con Francia no podía, en 1873 formó la Liga de los Tres Emperadores, una alianza entre Alemania, Austria-Hungría y Rusia. La idea era que Bismarck mediara entre Austria y Rusia, que tenían conflictos en los Balcanes. Esta región había estado tradicionalmente controlada por el Imperio Otomano, pero este estaba en decadencia, de hecho era llamado el enfermo de Europa. Austria y Rusia siempre habían sido enemigos por cómo repartirse esta región. Esta alianza es conocida como el primer sistema bismarckiano, donde Bismarck había conseguido aislar a Francia. En 1877 estalló la guerra ruso-turca, en la que Rusia le pegó una paliza al Imperio Otomano. Como resultado le impuso el Tratado de San Stefano. Creaba una gran Bulgaria, que se extendía desde el Mar Negro hasta el Mar Egeo, casi expulsando a los otomanos de Europa. Desde su posición, Bulgaria fácilmente podía conquistar los estrechos turcos y dar acceso a Rusia al Mar Mediterráneo. El resto de potencias se escandalizaron, porque seguramente Bulgaria acabaría como un satélite ruso, y aumentaría mucho el poder de Rusia. Gran Bretaña también estaba preocupada por el control de los estrechos turcos, porque desde allí los rusos podían amenazar la esfera de influencia británica en el Mediterráneo oriental. Para resolver estas cuestiones, en 1878 se organizó el Congreso de Berlín, al que acudirían todas las grandes potencias. El Tratado de San Stefano se sustituyó por el más moderado Tratado de Berlín. Este creó una Bulgaria más pequeña y dio a Rusia Besarabia, pero como compensación dio a Austria-Hungría el control de Bosnia y Herzegovina, aunque nominalmente continuaban bajo control otomano, y a Gran Bretaña la isla de Chipre. Rusia se enfadó mucho porque Bismarck y Austria no habían apoyado sus pretensiones y rompió la liga. Estos dos países formaron la alianza dual, prometiéndose apoyo mutuo si Rusia los atacaba, y además si Francia atacaba a Alemania, Austria-Hungría prometió mantenerse neutral. La Liga de los Tres Emperadores se intentó reavivar, en 1881 se consiguió. Ahora vamos a Italia. Este también había sido un país dividido, pero tras algunas guerras y con ayuda francesa se unificó. Fue por un imperio colonial en África, concretamente en Túnez, una provincia del Imperio Otomano que consideraba su área de influencia, pero Francia también tenía intereses en la zona.
Al final, Francia le ganó la mano y conquistó Túnez en 1881. Italia se enfadó y en 1882 se alió con el enemigo de Francia, Alemania, y en consecuencia también con Austria-Hungría, para que le apoyaran en sus colonias frente a Francia. A partir de entonces, este conjunto de alianzas sería conocido como la Triple Alianza. La alianza con Austria fue muy delicada. En las pasadas décadas, Italia había luchado nada más y nada menos que 3 guerras contra Austria, por el control del norte de Italia. Y además en Austria-Hungría había una minoría italiana, que Italia quería incorporar. Italia no rompió esta alianza forzada y antinatural hasta 1915, en plena Primera Guerra Mundial. La Triple Alianza es considerada el segundo sistema bismarckiano, en el que Francia continúa aislada y sin amigos. Volvamos a la Liga de los Tres Emperadores. En 1881 se había restablecido, pero 6 años más tarde, en 1887, se volvió a romper, por los mismos motivos que antes, culpa de los conflictos austro-rusos en los Balcanes. Aunque Austria-Hungría tuviera problemas con Rusia, Bismarck no estaba dispuesto a renunciar a la amistad rusa, así que firmó el Tratado de Reaseguro, donde se comprometía a apoyar a Rusia en una guerra contra Austria-Hungría, a cambio de que Rusia apoyara a Alemania contra Francia. Si recuerdas, en la Triple Alianza, Bismarck había prometido ayuda a Austria contra Rusia, y aquí promete ayuda a Rusia contra Austria. Es una contradicción. El quid de la cuestión es que el Tratado de Reaseguro era totalmente secreto. Austria-Hungría desconocía de su existencia. Y este es el tercer sistema bismarckiano. Francia continúa aislada. En 1881, el canciller Guillermo I murió y fue sucedido por Federico III, pero el pobre padecía cáncer de laringe, muriendo ese mismo año. Subió al trono Guillermo II, que tomó la importante decisión de echar a Bismarck en 1890, y con él también se fueron los sistemas bismarckianos para aislar a Francia. Guillermo se negó a renovar el pacto de reaseguro, todo lleno de contradicciones. Rusia se quedó aislada frente a 2 potencias enemigas, Alemania y Austria-Hungría. La solución que encontró fue aliarse con Francia, que estaba encantada de tener un amigo. En 1894 se firmó la Alianza Franco-Rusa, en la que se comprometían a ayudarse contra Alemania. Fue un gran error por parte de Guillermo, porque sacó a Francia de su aislamiento, y ahora Alemania corría el riesgo de una guerra en 2 frentes. Guillermo II también promovió la carrera armamentística naval anglo-alemana, que duró desde 1898 hasta 1912. Gran Bretaña siempre había tenido la superioridad marítima, pero Alemania se la quería arrebatar, así que empezó a construir barcos. Gran Bretaña respondió construyendo aún más barcos. Alemania nunca estuvo ni remotamente cerca de igualar a Gran Bretaña, para lo único que sirvió fue para dificultar las relaciones anglo-alemanas. También estaba el telegrama Krüger, una felicitación que envió el Kaiser al presidente de la República de Transvaal por derrotar a 600 británicos. Esta república estaba en guerra con Gran Bretaña, y esto no le sentó bien a los británicos. En estos años, Gran Bretaña había estado tranquila en su isla, despreocupada de los asuntos europeos. Más bien se centraba en su gigantesco imperio. Esta situación recibía un nombre, el espléndido aislamiento. Tenía una fuerte rivalidad con Francia y con Rusia, ya que competían por expandir sus imperios coloniales. Con Francia discutía por África, y con Rusia discutía por Asia Central. En África había muchos roces entre Francia y Gran Bretaña. El más importante fue el incidente de Fachoda, en el que discutieron por Sudán. En Asia, la rivalidad anglo-rusa llevaba mucho tiempo, y era conocido como el Gran Juego. Gran Bretaña temía por la seguridad de la India, su posesión más preciada. Tenían una serie de estados tapón que los separaban, eran Persia, Afganistán y el Tíbet. En la década de 1900, Gran Bretaña se propuso salir de su espléndido aislamiento y empezar a tener amigos. En 1902 salió con Japón contra Rusia, para evitar su expansión por el norte de China. A partir de aquí los británicos siguieron una estrategia un tanto curiosa. Se aliaron con sus peores enemigos, en vez de contra ellos.
Pie de la letra el dicho: si no puedes contra tu enemigo, únete a él. En 1904 firmó la Entente Cordiale con Francia, que acabó con casi 1000 años de rivalidad. Allí aclararon sus disputas en África. Lo más importante fue que Gran Bretaña se quedó con Egipto y el Sudán, y Francia con Marruecos. A Alemania no le pareció bien que Francia se quedara con Marruecos, así que provocó dos crisis marroquíes, una en 1905 y la otra en 1911. Su objetivo era debilitar a la reciente Entente Cordiale, pero solo consiguió fortalecerla. En 1907 se firmó la Entente Anglo-Rusa. Rusia era considerada el mayor enemigo de los británicos, porque amenazaba a la India, su posesión más preciada. En este acuerdo aclararon sus disputas, repartieron áreas de influencia y se organizaron estados tafón en Asia Central. Este trío fue nombrado la Triple Entente, pero no era una alianza como tal. La Entente Cordiale y la Entente Anglo-Rusa eran meros acuerdos sobre cuestiones coloniales. La Triple Alianza y la Alianza Franco-Rusa sí que eran verdaderas alianzas. Ahora la aislada pasaba a ser Alemania, que solo contaba con un aliado de fiar: Austria. Hemos llegado al final de la parte 1 de esta serie de vídeos sobre las causas de la Primera Guerra Mundial. Si quieres continuar, puedes ver la parte 2 y la parte 3. Espero que os haya gustado y gracias por ver.